Ok, bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación y buen provecho. Ya, ustedes. Es para mí un privilegio y un honor estar aquí en este almuerzo y poder testificar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y poder compartirla con ustedes. Así que voy a pedirles que se tomen este momento, ¿verdad? para Dios, porque yo sé que Él tiene algo muy importante para ustedes en este mediodía. Quiero decirles que yo vine a esta organización en el año de 1994, a un lugar parecido a este, Hotel Honduras Maya, en el capítulo de Tegucigalpa. Creo que era uno de los primeros capítulos, solo que yo llegué a un grupo que era un grupo de jóvenes llamado Retos, grupo Jóvenes Retos, estaba ahí en la piscina. Y yo llegué a ese grupo y vi un montón de jóvenes hablar de Dios, compartir, ¿verdad? Cosas de Dios. Y pues fíjense que en realidad no le hice mucho caso a eso. Aparte que yo venía utilizando un lenguaje de decir que era un IBF, o sea, un indio bajado de la montaña. O sea, que yo cuando miraba esa fresada ahí dándose besos, yo no podía entender eso. Entonces, luego mi papá dijo, mira, no, hombre, llevarlo a venir por acá, al grupo donde están los hombres. Y donde estaban los hombres, me gustó porque exactamente se recibía una alimentación como esta el viernes a las 7 de la noche. Y eso sí me gustaba, y me gustaba también el ambiente en el cual estábamos en el Hotel Honduras Maya, frente a hombres de negocios, y yo pues queriéndolos ver cómo se comportaban, qué es lo que hacían, y me gustó. Pero a mí realmente lo que me gustó era solo como decir en la cena y quedar bien con mi papá, que era, hoy en día es un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, en aquel tiempo era oficial activo, y mi papá entonces me llevaba a esa reunión, y lo otro creo que me gustaba era como reírle a mi papá al decirle, mi papá cree que yo le voy a creer que ahora en estas cosas de mamacitas, ¿no? La palabra, estas cosas de Dios, para que yo le crea un hombre tan duro, oficial de las Fuerzas Armadas, que lo más que me ponía a mí a hacer siempre era buscar hormigas azules. Yo decía, esto realmente está loco. Entonces me reía también y me gustaba porque después de la cena, después del ambiente que estábamos en ese momento, él me iba a dejar a una casa, porque yo ni siquiera vivía con él, y entonces yo me regresaba aquí donde Mitchell. Mitchell era Picacho Licor Store, ahí en el Boulevard Pablo. Ahí Mitchell era el vigilante y él estaba. Y entonces ahí yo venía y empezaba a beber. O sea que yo salía a una reunión esta, escuchaba un testimonio y me iba, y me gustaba porque al final las cosas que ya les comenté. Pero si ustedes me preguntan a mí si yo entendía lo que aquí alguien decía o lo que aquí se quería vivir, yo eso no lo entendía. Además, me daba siempre risa, ¿verdad? De ver que mi papá quería que yo cambiara, que fuera algo diferente. ¿Por qué creen que pasó eso? Eso pasó porque mi papá se divorciaron cuando yo tenía 4 años, yo nací en Tegucigalpa, pero mi papá, al divorciarse, mi mamá se fue hacia la costa norte, a Progreso, y mi papá se quedó aquí en Tegucigalpa. En Progreso empecé mi vida solo con mi mamá y mi hermana, de ese matrimonio de mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Y entonces lo que me gustó fue que en realidad uh, empecé a disfrutar, ¿verdad? Empecé a disfrutar mi vida de joven, pero no tuve dificultades. Mi mamá, una maestra, daba clases en primaria, en secundaria y en la noche. Entonces, pues al final no tenía ningún problema en la parte económica, pero sí me hacía falta mi papá. Entonces, lo que yo entendía muy bien fue que cada vez que llegaba a un evento y no estaba mi papá, entonces yo le agarraba odio a mi papá, ¿verdad? Porque yo decía, mi papá no está conmigo, mi papá no va a jugar deporte, mi papá no está en una actividad conmigo. Entonces eso me hizo sentir a mí mucho odio hacia mi papá. Mi papá se casó, tuvo su nueva familia, hicieron 3 hermanos,
Mi mamá también se casó aparte, también tuve otros hermanos. Y bueno, lo que yo aprendí a muy corta fue a, a ver al hombre, y eso lo he visto aquí ahora, a ver al hombre, y aquel hombre que tenía dinero, buenos carros, armas y mujeres, ese es lo que tenía que buscar hacer en la vida. A ese es lo que yo tenía que apostarle. Porque en el pueblo, mi mamá, eso fue lo que yo veía. Veía que alguien se paraba en la esquina, decía, vengo de beber, y empezábamos a beber, y yo empecé a beber, a los 11 años, 10 años yo empecé a beber aguardiente en los estancos, en las tabernas, puedan llamar, en los pueblos, y empecé a beber. Eso fue lo que yo aprendí a muy corta edad. Y si me preguntan si yo le tenía amor a mi papá, yo no tenía amor por mi papá, bien, no, también lo odiaba, y yo cada vez lo odiaba. Y si me preguntan si yo conocía lo que era una familia, tampoco sabía lo que era una familia, no entendía lo que era una familia. Y así me fui desarrollando, me fui creando, hasta un momento que pasó algo en mi vida y fue que mi mamá decide irse a los Estados Unidos, a su sueño americano, y prácticamente nos deja solos. En una familia normal, posiblemente pudieron haber colocado rótulos, mi mamá decir, laven la ropa los fines de semana, vas a querer persona, aquí está el dinero para tu alimentación, para que vayas al supermercado, te deja toda una señalización de todo tal vez las cosas que tenías que hacer, ahí no pasó nada de eso. Ahí prácticamente decidió irse, mis tíos al final se distribuyeron a mis hermanos, mi papá se trajo a mi hermana Tegucigalpa, yo me quedé todavía en Progreso. Entonces, miren, lo que yo aprendí a hacer era a beber, a disfrutar, y a hacer desorden, y eso fue lo que empecé a hacer. Si alguien se acercaba de mi familia y me decía, mira, cambia tu vida tiene que ser diferente, yo los mandaba a lo muy largo. Ya se imaginan a dónde yo los mandaba. Eso es lo que yo hacía siempre. No me interesaba cambiar mi vida, ni que nadie se metiera en mi vida. Así como terminé mi colegio, mi bachillerato, puse la universidad, mi primer año de universidad, lo que hice en mi primer año de universidad fue jugar basquetbol y beber. Jugar basquetbol y beber. Me acuerdo que saqué 3 clases, pasaba en los peores lugares que ustedes se puedan imaginar, allá en la costa norte, y eso es lo que yo hacía. Eso es lo que yo creía que era lo correcto. Si me preguntan si tenía buena relación con mi mamá, si me interesaba lo que ella hacía, tampoco, no lo entendía. Y fue así como llamaron a mi papá y le dijeron, mira, busca qué hacer con ese muchacho, porque ese muchacho realmente no funciona, ese muchacho no sirve, y eso te lo van a matar. Fue así como yo vine a esta ciudad crucial, y fue así como cuando yo llegué a la ciudad crucial, pues, yo solo llegué a la casa de mi papá, y en muy corto tiempo ya me habían sacado de esa casa, porque ya mi papá, el madrastra, le habían mandado a alquilar, que había hecho el relajo. Y entonces me trajeron a vivir a unos momentos aquí en el barrio La Hoya, famoso el barrio La Hoya. Y ahí sí lo que hay es, ahí en el tiempo, ahí era famosísimo, y pues ahí empecé a vivir. Y entonces ahí lo que más había eran centros de toda diversión, y lo que más importante es que me llamó la atención era una refrigeradora y sacaron unos potecitos amarillos, y eso me gustó porque de aquel lado son en la costa norte eran calientes, eran helados, entonces empecé a ingerir esas bebidas, ¿verdad? Y luego empecé a entrar a la universidad. Yo me recuerdo que la universidad costaba, el bus costaba 25 centavos para el bus, no tenía ni siquiera los 25 centavos, porque lo que me daban me lo bebía. Y empecé la universidad, y ahí fue cuando yo vine a este lugar, que mi papá empezó a traer los capítulos. Entonces mi vida era venir al capítulo para comer bien, para que mi papá no dijera nada, quedar bien con él, pero después yo llevaba aquella otra vida de la universidad. El problema es que en la universidad me llevan a una reunión a las Lomas, y yo veo que hay hombres de billete, con carro, mujeres y bebidas. Dije, vamos bien, ahí está, eso es lo que le debo de explicar. Esa reunión era del Frente Universitario. Y entonces, yo ahora siempre hago la relación, digo, estaba el grupo, yo era también popular y todo, pero estaba el grupo que es el que hace todas las cosas ahí, ¿verdad? El juego
juego sucio, quería decir. Y llegué ahí, pero fíjense que rápido me conecté en los dos y me metí, ¿verdad?, a la política universitaria. Me faltaban 4 clases para graduarme. Eso sí, yo cuando llegué, a pesar de que me aceptaba, en ese tiempo me faltaban 4 clases y me metí a la política universitaria. Y miren, ahí sí que se complicó todo, porque al final el odio a mi papá aumentó más. El odio hacia las personas aumentó más. Y ahí aumentó la bebida, aumentó las mujeres, y para no cansarlo mucho me convertí presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas, miembro del claustro pleno, consejo universitario, directiva de la Facultad de Economía. Paridad estudiantil, 50 y 50, había poder. Ahí, hasta por viajar, le daban un montón de plata a uno. Ahí lo primero que hacíamos era pegar a lugares donde era de mujeres y todo, y ahí empezó un entrenamiento, ¿bien?, en el tema político, un entrenamiento en el tema también no muy agradable, cosas que no eran muy agradables, pero también me entrené en seguir bebiendo, en seguir mujereando, en cerrar estancos, en ser obviamente revoltoso, en andar ya con un carro, escopeta, 9 milímetros, andar en una vida desordenada. Para que ustedes se puedan imaginar, la universidad en ese momento, las aulas las utilizábamos en lugares, nightclub, noche. La universidad, yo tenía una aula y prácticamente ya a veces llegábamos a dormir. Hubo una acción que ahora la recuerdo y me llamó la atención, porque ahora que tengo mis hijas y veo que las mando a la universidad y las beso y las abrazo, escucha, digo yo, como uno, padre, ¿verdad?, se siente orgulloso de ir a la universidad y encontrar un bandido como uno haciendo tiro al banco en la mañana, a las 6 de la mañana ahí, y loco, relajo, era relajo. Y miren, eso me llevó a tal grado que yo decía que me daba lo mismo morir hoy que morir mañana. Mi papá llegó a la universidad una vez, me dijo, escucha, bien, vamos, el grupo, como siempre utilizan esto. Bien, hombre, déjame, no me dejas hablando, hombre, a mí eso no me interesa, vos vivir tu vida, si cuál está tu problema, ya se ven, vamos, conmigo. Y miren, aquí en esta organización, yo les voy a decir cosas muy, muy puntuales y muy, muy estratégicas en este lugar. Aquí siempre le dicen que es mejor venir caminando y no arrastrar. A veces te invitan y vienes caminando tranquilo, es una emoción y todos te reciben. Pero a veces uno viene y no entiende. Viene, se va, está a medias, y así estaba yo. Estaba a medias, estaba allá, venía aquí, y mi papá siempre me decía, mira, yo vaya, le decía a mi papá, es que yo le voy a hacer caso. Y no digamos que, miren, hay algo que mi papá hacía, y eso sí me dolía en el alma, porque creo que le hacía como esas sanguijuelas, porque ponía alabanza en el perro. ¿Cómo de que mi papá poniendo alabanza? Y bueno, yo solo quedaba escuchando las alabanzas. Y bueno, ya quiere que yo le haga caso. Pero miren, por andar en ese ambiente, por andar en ese ambiente de bebida, que realmente nos vamos a lugares que no teníamos educado a estar en ambientes, no tenía que haber estado en ambientes, y al andar en un montón de cosas, un día, el día de la final del Mundial de 1998, fui a terminar en frente de Granadería, y Guatepeque. Salimos bolos del Boulevard San, se bajaron, muchos de los que íbamos ahí se bajaron del carro, estábamos 3 en el carro, y nos dimos vuelta. Caímos en un vivero que está por ahí, solo habían 2 carriles, y la gente gritaba, se mataron, y en realidad que era algo espantoso, un accidente. Yo en ese momento ni siquiera lo entendía. Yo recuerdo que empecé a flotar en un vivero, y cuando vi hacia un lado, vi mi primo que estaba flotando boca abajo, vi mi amigo que venía corriendo, y empezaban a gritar, y yo lo que vi fue que no me encontraba las piernas, o sea, no sentía las piernas. Y entonces yo empecé a llorar porque pensé que las había cortado, y una vez el agua está sucia y el zapato sale así hacia el otro lado, y yo, terrible. Y entonces
todo eso, miren, eso estoy hablando de cuestiones de segundos, donde también incluso vi cuando después me desmayé de seguro, me fui, y yo sí sé lo que es ver esa baranda, ya prácticamente estás muriendo, pero de repente regresé, me volví a despertar, luego la gente salió y la gente empezó a correr, me tiraron, ahí no te dicen que es el hijo de la persona o que es porque tiene dinero y te van a tratar especial, ahí te agarran y te tiran, ¿verdad? Y hay un carro que pasa por ahí, pasó un carro paila amarillo, que el carro no se me olvida, ¿verdad? Porque es más viejito, y yo creo que ahí las heridas se hubieran agarrado de infección porque estaban más oxidados. Puro me tiraron ahí, me llevaron a un hospital y me empezaron a tratar y yo lo único que decía es que no me corten el pantalón, no me van a hacer nada, porque yo decía que yo estaba bien. Y lo otro, los que anduvieron en ese mundo, la goma. Yo le dije, denme agua, agua. Y me daba con un algodoncito, aquí iba a tomar 100 pesos, 100, lo que quieras, pero da miedo, yo quiero agua. Y miren, eso fue horrible, porque en una de esas, después ya mi papá me militar, mi primo prácticamente estaba muerto, lo llevaron a hacer todo el proceso, fue bastante difícil también para la familia y todo eso. Mi amigo, no sé qué pasó, si desapareció, no sé por lo que pasó, pero al final eso fue horrible porque todo ese ambiente yo estaba prácticamente tirado en una cama en el hospital militar con unos tubos, ¿verdad? Jalando el fémur con una bolsa de 30 libras, jalando el hueso porque no encontraban la placa que tenía que ponerla para cubrir mi hueso. Y lo otro, había estado casi 14 horas en cuidados intensivos para operarme, para realmente recuperarme de todo lo que había pasado. Entonces, y prácticamente cuando tú estás ahí tirado, obviamente el primer día eran aquel montón de gente. Después, después de cortar horas del diablo, al final solo quedó la señora que es mi madrastra, ya estaba ahí, y mi papá, mis hermanos, y eso fue todo, y creo que dos o tres primos más, y los amigos que todavía los conservo, 5 o 6 amigos de la política, que eran de verdad mis amigos, que estaban ahí, que me ayudaron, ¿verdad? Con los pañales, cosas ahí, y miren, cuando tú estás ahí, y ahí es donde realmente es otro punto muy importante de mi testimonio, cuando tú estás ahí quebrado, reventado, que prácticamente le dice el doctor, te corto las piernas o te dejamos. Ahí sí uno se acuerda de Dios, ahí sí uno se acuerda de Dios y dice, Dios, por favor, ayúdame. Ay, acuérdate que yo iba allá. Dios, ayúdame, por favor. Y se lo digo ahora como una forma cómica, ¿verdad? Pero en el momento que tú estás tirado en 4 paredes, donde ni siquiera puedes ir al baño, y todavía si te queda aquel momento donde la cipote bonita, la enfermera, y tienen que limpiar, tienen que hacer un montón de cosas, porque eso es un vegetal, eso sí es más complicado, ¿no? Uno prácticamente, o sea, no vale nada, tirado. Y mire, yo le decía a Dios, por ayudarme, por resolverme. Miren, recuerdo que tomaba un poquito de sustancias, estaba en la recuperación, llegó la esposa de mi papá, que ella me estaba cuidando, y me puso ahí. Y en una de esas hasta me dice, yo le decía el nombre, llame mamá. Y cuando no está quebrado, mamá, mamá, miren, obviamente le pedí perdón, le dije que me perdonara en medio de todas las situaciones que estaba viviendo. Pasó el tiempo, no fue fácil, así como un año, año y medio para recuperarme. Y lo primero que hicieron fue decirme, te esperamos en el capítulo de trabajo. Y también, como digo, cuando uno está quebrado, ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí. Y exactamente así como lo reciben aquí, que te abrazan, que te dicen bienvenido y todo, y tú hasta mi testimonio. Yo decía, a partir de ahora, Señor, yo te voy a servir, yo voy a estar con vos, por favor, ayúdame. Pero miren, a veces, si alguien es un ejemplo de lo que es el testarudo y de realmente ni siquiera Dios te está hablando y a veces aún así, fíjense que yo aún así en esa situación no entendía. Y entonces todavía decía yo, puedo andar allá y puedo estar aquí. Pero miren, para Dios, cuando Dios empieza a trabajar y estar en el propósito, está claro
está trabajando en ti, tú empiezas a poner, abrir tu corazón a Él, ¿verdad? Y empiezan a pasar cosas diferentes. Y ahí yo sabía que yo ya estaba tocando y ya me empecé a recuperar. Conocí a una dama en ese proceso, donde todavía estaba a medias, tuve relaciones con ella, ¿verdad? Y empezamos ese noviazgo. Y entonces en ese proceso que ando en muletas, bastón y todo eso, me dice ella que está embarazada. Digo, pero ¿cómo va a ser posible si yo no puedo ser ni papá? Si yo no, ni en mi vida tengo claro ser papá. Pero miren, fuimos al doctor, empezamos ese proceso y yo recuerdo que en ese momento en el cual yo estaba empezando y se vino ese embarazo de esa dama, yo empezaba a llorar. Yo decía, ser, o sea, un accidente, mi vida prácticamente es un desastre. Ahora esta dama me dice que estoy embarazada, que no puede ser posible. Si usted me pregunta a mí si alguna vez yo voy a casar, eso es imposible para mí. Si usted me dice si yo le podía llevar flores a una dama, eso es imposible para mí. Si usted me dice que yo le agarrara la mano a una dama, eso es imposible para mí. Yo no podía, yo no entendía nada de eso. Y eso no existía. Y entonces, fíjense que hay una convención nacional de esta organización, como la que ustedes van a ver y que ahora por segundo año, un año consecutivo, la convención nacional y esta vez y entonces voy a esa convención nacional y voy prácticamente así en esa situación donde yo estaba en esta organización, pero yo siempre decía, a mí en la vida nada me cambia, todo es difícil. Llegué ahí y entonces fíjense que escuchando testimonio es una pareja, ellos se paran al frente y dicen ellos que con Dios hay que hacer un pacto y hay que hacer un pacto de verdad, porque Dios es tan obediente, dice que está hablando a tu corazón y Él está tocando siempre, pero a veces nosotros no le abrimos y Él es obediente. Y entonces cuando estaba testimonio y todo eso ahí, yo estoy inquieto, yo digo, yo creo que eso es lo mío. Realmente yo no me he entregado de verdad, yo no he hecho las cosas como debería de hacerlas. Y miren que cuando esa oración, ese testimonio que estaba en su pacto con Dios, ¿verdad? Que tiene algo económico. Y en ese momento dice, quien tiene tanto pase al frente, hace pacto con Dios, porque Dios no necesita tu dinero, ni necesita tu dinero, porque Él es el dueño de la plata y esas cosas maravillosas de tu vida. Y yo prácticamente tenía un dinero por ahí medio guardado. Y cuando llegan a mi cantidad, yo solo dije, Señor, yo no quiero seguir siendo, y en esta palabra fuerte, pero dije, yo no quiero seguir siendo pobre. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero cambiar todo esto. Por ayúdame. Y me fui al frente. Y yo vine y entregué ese dinero, hice ese pacto y le dije, por favor, Dios, entre en mi corazón, entre en mi vida, yo no quiero seguir siendo el mismo. Yo no quiero estar en problemas. Y fue así como en ese tiempo. No vayan a creer ustedes que fue como la varita mágica que todo empezó a salir bien de repente. No, pero empezó un proceso diferente. Empezó a cambiar en mi vida muchas cosas. Y de aquel Héctor Taura, que prácticamente era un desastre, empezaron a surgir cosas diferentes. Perdimos el bebé y lloré. Y lloré y lloré y lloré. Y yo dije, wow, y para eso sirve, y para ser papá. Pero como yo le había dicho a Dios que tomara control de mi vida, en esa reunión yo le había dicho, papá, si esa mujer es para mí, dámela y que sea mi esposa. Y entonces, hablar de matrimonio para mí, eso todavía era complicadísimo. Y entonces, fue así como yo le puse acá, porque los amigos me dicen siempre, ¿verdad? Ya está libre, no hay problema, ya está embarazada. Pero yo la puse acá y le dije que esa mujer era para mí, que me la diera y que fuera mi esposa. Y fue así como en el año 2000, en medio de todos los pronósticos negativos que se puedan imaginar. O sea, los amigos llamaban a mi papá y decían, mira, si en casa, sí, él dice, imagínate, él dice que está. En medio de todo eso, creo que todos los invitados los tenía esa dama y yo, a duras penas, creo que invité un poquito de gente que ni siquiera me creía que iba a casar. Y fue así como en el año 2000 me casé, ¿verdad? Y yo acepté a esa dama como mi esposa. Y fíjense que todo eso, realmente Dios iba trabajando en mi vida, porque yo ya me cambié. Me fui a un capítulo que era el convertido,
ahí en el año 2000 al 2005, el colegio de abogados, y le puse, cuando yo empecé la relación con mi esposa, yo sabía, ya estaba entendiendo, que si yo no ponía a Dios en el centro de ese matrimonio y mi vida, iba a ser complicadísimo, no pudiera seguir adelante, no pudiera hacer algo. Y aún en el matrimonio, fíjense ahí, mi esposa me dice que mi papá bailando el paz le dijo, a este matrimonio lo más que le doy son canciones, lo más que le doy. Ah, y es que ni mi papá creía en Dios. Ah, imagínense. Pero miren, ya Dios, yo ya le había abierto con él, yo había empezado ya a decirle, papá, toma mi vida. Y fue así como en el año 2000 me tomé la brazo de mi esposa, lo pusimos al centro y le dije, papacito, Dios, por favor, permanece en mi matrimonio, cuídanos y ayúdame a mí a ser diferente. Y fue así como empecé a servir, a servir, a servir en el colegio de abogados y empecé a llegar y empecé desde el 2000 para acá y empecé a trabajarle a Dios, a servirle, agradecido por todo lo que había hecho por mí. Y una de las primeras enseñanzas que recibí a través del testimonio dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se la. Y a mi papá, imagínate, lo odiaba. Mi mamá ni siquiera sabía dónde estaba. Eh, lo más que sabía de ella era que me daba dinero. Y esta, yo lo más que yo sabía de ellos. Y miren, ahí aprendí entonces, primero, no, no vayan a pensar que hay que salir de ahí, inmediatamente lo hice, no. Pedí sabiduría a Dios para poderlo hacer. Y en su momento me moví, me fui a mi papá y le dije, papá, quiero pedir perdón por el mal hijo que he sido, porque realmente he sido un hijo que no fui bueno. Y así fue cuando le pedí perdón. No le puedo decir que me morí, porque cometo errores. Y de ahí mi odio, mi amor y todo lo que tenía que papá se desapareció. Y solo le puedo decir una cosa, que las bendiciones empezaron a llegar. Y lo otro, yo tenía en ese tiempo 14 años de no ver a mi madre. 14 años de no ver a mi madre. Y miren, yo le ponía acá, señor, por favor, dame visa, quiero ver a mi madre, quiero ver a mi madre. Y si ustedes dicen si yo tenía el perfil para tener una visa, no tenía el perfil para tener una visa. Pues había que tener muchas cosas o cumplir con esos requerimientos de la embajada. Y no los tenía. Pero para Dios no hay nada imposible. Y en su momento, en el momento, no crean ustedes que fue en mi momento, es en el momento de Dios, me permitió entonces ir a una entrevista y me dieron la visa. Yo dije, wow, gracias, Diosito. Y fue así, como en este proceso, después de que empecé a aceptar y decirle a Dios, toma control de cada una de las cosas que yo hago, fue así entonces como volé a Los Ángeles, California, y llegué al aeropuerto después de 14 años de ver a mi madre, y salí del aeropuerto, y yo todavía pensaba, si me voy a contar de ella, si ella se vivo. Ah, con las fotos, también acordé de que antes el tiempo le di ante una llamada y salía la vecino, porque y 2 minutos y era un montón de plata. Y no había eso de video, entonces yo iba así con temor. Pero Dios empezó a hacer cosas maravillosas en mi vida que me permitió desayunar en la cafetería Kingston, donde nació esta organización, y desayunar con mi madre y decirle a mi madre que me perdonara y explicarle cómo a través de esta organización y cómo a través de haber aceptado a Dios en mi corazón y de haber dado ese espacio a Él en la prioridad número uno, mi vida había empezado a cambiar. Miren, eso fue impresionante. Dios empezó a hacer cosas maravillosas en mi vida y empecé a experimentar lo que es el amor, algo que para mí no existía. O sea, eh, yo no entendía razones de decir que yo iba, lo que decía, tomar a una dama o darle un beso a gente, eso no existía para mí. Pero miren, esa dama que Dios había puesto en mi vida me empezó a enseñar. A través de ella empecé a experimentar ese amor, como también el ser papá, ¿no? Mi primera hija, el ser papá, el abrazarla, el tenerla entre los brazos, el decirle que la amaba y que no vayan a creer ustedes que pueden. Yo creo que sí la veía y estaba así, claro, y todavía me decía ella, es que vos ni siquiera las querés. Pero yo, es que no, yo no sé, pero ahora alguien que ha sido tan duro, es difícil, ¿verdad? Empezar a hacer esos movimientos. Por ejemplo, yo me reía de la pañalera y alguien con la niña en la mano decía, man, no, en la pañalera aquí, eso sería imposible para mí y empecé a experimentar. Y miren, yo
pasaría horas aquí contándoles cosas que Dios hizo en mi vida, pero lo que les quiero contar es que empecé a ser papá, aprendí a ser papá, aprendí a amar a mis hijas, mis 3 hijas maravillosas, calidad de exportación, hijas que realmente empezaron a cambiar mi vida. Yo empecé a ser diferente, empecé a amar a mi esposa, empecé a seguir creciendo en esta organización con diferentes puestos. Ahí trabajamos con Luis, con Raúl, muchos de los que hemos trabajado. Luis me puso una vez a poner las mallas, las sillas y todo, anotado. Y nunca se lo dije, sí, y nunca se lo dije a Luis, pero una vez ejecutivo y que alguien me diga, haz una silla y me vas a traer tal cosa. Y oye, este man, dije yo, ¿qué cree que yo soy mandadero de él? Miren, allá está uno está frente eso, yo no, bueno, Luis, ahí voy. Ya te había sacado hasta carro nuevo, yo, o sea que no, anda creído uno. Y aprendí, empecé a servir, a servir, a servir. Y miren, me gradué, ante todo, mis amigos, siempre me gustaba estudiar. Y para que ustedes vean que mis amigos incluso me llevaban la ropa a veces de estudiar. Tengo compañeros que fueron tíos maestría, que son hasta directivos de acá, principales, y a veces me andaban buscando porque ni siquiera me encontraban a veces, estaban en medio y medio. Entonces, pero Dios empezó a hacer esa obra en mí, ese cambio. Yo empecé a ver cosas diferentes, empecé a honrar a mi esposa, empecé a honrar a mis padres, empecé a servir, empecé a servir, empecé a servir. Miren, en el colegio de abogados, una vez me dieron el cumplimiento, el premio de mayor invitador durante un año. Pero es que el problema fue que yo aprendí, a veces, sí, pero es que aprendí que me pusieron en un puesto acá en el supermercado como comprador. Y entonces me decían, el que compra no anda viendo, vende, sí. Y aparte que me habían entrenado muy bien ahí, entonces cada vez que llegaba alguien me decía, mire que como que estaba, el martes, que voy a decir, que no vamos a reunir. Y entonces llegaban aquellos, y cuando llegaban ahí me decía, ya, el otro martes, y volvían a llegar. Y después, cuando ya caía, le dije, ahora, la próxima reunión se todos los vendedores, a todos los vendedores, y miren, así empiezan a invitar, y son hombres que ahora están en esta organización y son directivos, presidentes de capítulos, y ahí están, porque, y alguien de negocio conmigo, me enseñaron también que si vas a estar en esta organización, hay que hacer negocio contigo, pues ahí lo lenguaje. Porque también aprendí que si hace negocio con tribus desiguales es un fracaso total. Es un fracaso total. Salió de negocio conmigo, pues marca a las 7. No, si no le gustaba, iba a salir. No andaba bien. Pero si le gustaba, ahí me decía. Y ya le gustaba, y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Y bueno, ¿verdad? Hacíamos la parte de. Y miren, empecé, ¿verdad? Pero realmente en el servicio, de estar en Venezuela, sirviéndole a Dios, estaba en Miami, Rica, entonces América sirviéndole, y siempre sirviéndole y sirviéndole, y últimamente me nombraron director nacional de medicina y tecnología, no porque soy lo mejor en eso, sino porque no encontraron de seguro otro, y me pidieron a mí, o porque hay que tener claro que Dios es que te pone, porque a veces la gente cree que, a ver, lo mira uno y dice, ¿cómo la tira de que es experto? No, de que fue Dios que nos puso a uno y le toca estudiar, pero cada vez que encuentro a alguien, ¿verdad? Le digo, vente para acá porque necesitamos. Entonces empecé a servir. Miren, todo es, no todo es de acuerdo a lo que a ti te agrada. Eh, Para cerrar, el año pasado, hace 2 años, cuando tú estás sirviendo, estaba de secretario, creo, para la convención o el encuentro. Mi esposa va al médico y le dice, cáncer. Eso cambia tu vida por completo. O sea, imagínate, todo es felicidad, todo es tranquilidad, todo está bien, y de repente te dicen, y el primer mensaje es algo que entiende, porque le pregunta al doctor, el doctor dice que tiene cáncer, así como lo dice, tiene cáncer. Y eso realmente en mí, al principio mi esposa, recuerdo que me
dijeron, el carro siguió, como en shock, ¿verdad? No sé cuántos cuadros, y le dije, tranquilo, amor, si esa es la noticia, acordate que tenemos a Dios en nuestro corazón y él está ahí, y Dios está con nosotros y Dios está con nosotros bien. Así que vamos a seguir con esto. Y miren, empezó el proceso, una operación, luego se supone que todo estaba bien, el sistema médico siempre tiene una situación de colapsa, todo, y obviamente unos doctores decían una cosa, otros te mandan a hacer otra, y empezamos el proceso, todo iba bien, todo estaba bien, sabía, todo estaba bien, hace todo maravilloso. Aprendí también que en medio de tantas cosas que la gente te dice, que todo lo que te dice el mundo, yo aprendí a decirle, papito, que sí, ¿qué vamos a hacer? Siempre le decía a él, papá, ayúdame, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, pero eso no basta, como también puedes tener nada, y Dios te va a poner en condiciones donde ni siquiera tú te lo imaginas. Y eso ustedes lo saben en la práctica, bajo un hospital y te sacan 2 3 millones, sí, ¿verdad? Y que hacer tanto escándalo. Y en medio de esta situación empecé a pedir siempre a Dios sabiduría para poder hacer las cosas bien. Y algo que aprendí en esta organización es que Dios es mi prioridad número 1 en mi vida, en mi relación personal con Él, en mi relación personal con Él. No para que me mire, sino mi relación personal con Él. Y segunda, mi esposa, sí. Y después, todo lo demás. Eso lo aprendí claro en esta organización. No hacía negociación con nadie. Me decían, mira, vas a hacer jefe del país para tal lado, porque yo profesionalmente llegué a ser igual gerente de esta cadena, jefe del país, después llegué a hacer un montón de cosas, y yo siempre que me decía, mira, para tu barco, mi familia, después de Dios, mi familia. Sí, ahí estaba claro. Y miren, dice, las enfermeras aún se ponían siempre pensativas, porque mi esposa estaba en un tratamiento y yo estaba sentado a la parte de él, independientemente de lo que pudiera pasar, de que alguien me dijera, no, es que si no te vamos a correr, te vamos a quitar el negocio. Yo estaba ahí, porque había entendido que yo tenía que estar ahí cuidando. Y ahí estuve, la gente se sorprendía, obviamente, a veces en los tiempos que ya están en su tratamiento, ya después empezamos el proceso de terapia, eran casi de 8 5 de la tarde, obviamente la computadora y yo estaba ahí, si algo necesitaba, solo cerraba mi computadora la atendía. Pero miren, no se pudo dar la batalla y el 5 de marzo de 2024, mi esposa la pudimos, porque ¿cómo te imaginas que todo va bien, que todo es maravilloso, que en lo económico, pues no soy el mejor económicamente, tengo necesidades, profesionalmente tengo todo, obviamente. Mis hijas son hijas maravillosas, 3 hijas, 22, 19, 18 años, sanas, sin ningún problema. Tenemos una casa casi como montaña, Cerro de Gula, chimenea, frío, rico, sembramos de todo. No tenía absolutamente. Cuando me hago las inquietudes y todo, y vemos todo esto, yo les puedo decir algo, le fui fiel a mi esposa. Sí, pues, después de que yo era una horrible persona, yo siempre traté de mantener mi integridad, de ser una persona íntegra, esposa, íntegra, esposa, a pesar de que no crean, no cometía errores por excesos de lo que decía de yugos desiguales, negocios que no tenía que hacer, pero estuve ahí. Pero ¿saben qué? Hoy le preguntaba a Dios, ¿y ahora cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y les voy a decir que en medio de esta situación difícil, donde para muchos, y conozco a alguien que está en una situación difícil después de haber pasado eso, quiero decirles que en mi casa hay una paz, pero una paz increíble. Eso realmente a veces ni siquiera lo con mis hijas. Mis hijas se graduó de la universidad, la mayor, mi hija ya está en su segundo año, aspirando a su tercero, porque avanzada que va, ya el tercer año de medicina. Mi hija pequeña está ya en medio, estudiando cuidado para niños especiales, ya en su segundo año. Y si ustedes la ven, ni siquiera se lo imaginan. El sentido, y Arturo las conoce, saben, las emprendedoras salen en los medios de comunicación ya emprendiendo sus emprendimientos, saben que es lo mismo, que ese legado que dejó mi esposa en ella, esa educación que dejó en ella, y ahora está haciendo eso, ese legado.
ese amor, miren ese amor para conmigo, ese amor para yo ser el primero en mi ropa, en mis cosas, en todo, todo, todo. Y eso ahora se ve, sí, en mí. Y realmente, a pesar de esta situación que para muchos puede decir, bueno, entonces, no es lo que me puse a pensar, pero Dios es soberano, su voluntad es perfecta, eso no puedo ir. Y yo pudiera estar en este momento nuevamente en el alcohol, en las drogas y otro de cosas que voy a hacer, pero he entendido que el mejor lugar donde yo puedo estar y que no hay otro lugar en el mundo, en la vida que no sea estar tomado de la mano. No hay otro lugar que no sea él. Si tú pruebas en cualquier otro lado, te va a ir mal. El único lugar es. Y es así que en medio de toda esta situación, le sigo sirviendo a Dios, sigo agradecido porque realmente me sacó, cómo puso a mi esposa, cómo viví estos 25 años con ella, cómo aprendí a amar, cómo aprendí a respetar, cómo aprendí ahora a ser papá. Mis hijas ahora, no sé ustedes su relación con mis hijas, pero mis hijas, miren mi amorcito, está la beso, se acuestan en mi cama, están conmigo, disfrutamos. Yo ahora, yo no sé si a ustedes les pasó eso, tengo 2 minutos. Yo no sé si a ustedes les pasó eso, que decía, si hija me trae un pollo, le pongo una escopeta y yo a mí le dije al man que entró ahí, le digo, te felicito. Un buen muchacho, yo sé que no fui yo, sino que Dios puso un buen muchacho que la respeta, que está ahí, que es su novio, que se respeta. Mi novio dice, gracias Dios. En esos pequeños detalles, Él se encarga. Se encarga. Y si me preguntan en todo lo demás, como decía ahí, el que ahora ser un consultor en comercio internacional y logística certificado por el gobierno de Estados Unidos en temas de programas de seguridad básica, PAC, OEA, cosas que realmente yo le digo gracias Dios, por lo maravilloso que eres, no porque tengo dinero, sino porque en medio de todo esto estoy capaz y pienso seguirle sirviendo a Dios, seguir con este legado, no sirviéndole al hombre, sino sirviéndole a Dios, porque hay muchos hombres afuera que están sufriendo, que están necesitados. Así que avancemos, seamos violentos, no dejemos de invitar a más hombres para que estén en este lugar, para que conozcan de las maravillas que Dios hace en la vida del hombre y que la voluntad de Dios es perfecta y Él es soberano y Él tiene propósito. Así que este testimonio ha sido para la honra, para la gloria de Dios, y ahí donde están, quisiera pedirle, por favor, tomen ese tiempo, que cierren sus ojos. No sé si en algún momento han estado como yo estuve, a medias, todavía dudando de la capacidad que Dios tiene o dudando del poder de Dios. Ahí donde están, por favor, y su rostro. Y tomemos este tiempo para meditar, porque Dios está ahí abriendo, pidiendo abrir tu corazón para que Él sea el centro de tu vida. Que Él sea el que abra puertas y cierre puertas. Que Él sea ese Dios maravilloso que actúe en tu vida. Y que hoy puedes salir de acá. En medio de este almuerzo, en medio de este ambiente, tu vida no va a ser igual. Así que repita, Señor Jesús, en este mediodía, quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todas mis faltas. Porque hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Libérame, restaurame y sana. Hazme de la gente más feliz. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias.